Y hoy tenemos el placer y el honor de tener en nuestro programa a dos personas que han hecho mucho por este país. Son dos médicos militares. Estos dos hombres que van a ver ahora mismo se llaman Fernando Tabla y Armando Torner y han estado en diferentes destinos. Ahora le preguntaremos si estuvieron en conflicto o no, que yo creo que sí. Bueno, pues haciendo una labor imprescindible, que es el de salvar vidas y cuidar a todos aquellos que lo necesitaron. En primer lugar, quiero daros la bienvenida y sobre todo agradeceros enormemente que estéis aquí en este programa esta tarde. Gracias a vosotros. De verdad. Para nosotros un honor, para mí particularmente también lo es. A ver, vamos a empezar con Fernando, ¿vale? Y luego continuaremos con Armando. Fernando, ¿de dónde te viene a ti esto de la medicina y sobre todo medicina militar, todo junto? Bueno, lo primero, agradecer a Canal Extremadura la invitación, porque para nosotros es algo muy importante, porque realmente nuestro trabajo es poco conocido. Y la vocación de médico militar, pues un poco de casualidad. Un conocido de mi padre, por el que mi padre trabajaba como tractorista antes de entrarse en la Guardia Civil. ¿No tenía nada que ver militar? Nada. Y entonces, pues, este hombre, el hijo de este hombre, fue ginecólogo en el Comezulla y entonces cuando se fue al pueblo, a Azuaga, aquí mando un saludo a todos los azuagueños, pues la verdad que le comentó, dice, bueno, ¿y tu hijo por qué no se mete a médico militar? Entonces me lo comentó mi padre y yo en ese momento es que no sabía ni lo que era sanidad militar, yo estaba concentrado en lo que era el MIR y a raíz de ahí se generó ahí un gusanillo, una cosa que empezó a germinar y la verdad, pues hasta el día de hoy, encantado. Claro, porque Fernando, tú sabías, os hablo de tú, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tú sabías que tu vida iba enfocada a la sanidad. Sí, eso sí. Hiciste medicina, estabas preparado de tu MIR para poder trabajar en un hospital público y de repente te dicen esto de militar y dices, bueno, pues sí, yo que voy. Empecé a ver qué eran los requisitos y vi que aunque era muchas más pruebas que en sí lo que es el examen MIR, pero no sé, hubo algo ahí que me atrajo y empecé, que de hecho pues ya casi me obcequé con médico militar y dije, os saco médico militar y bueno, siempre el MIR, pues siempre puedo tener un poco más de opción en el sentido de que médico militar estaba en aquel momento hasta los 30 años. Y bueno, pues a ver si acaso lo conseguí, y lo conseguí, gracias a Dios. Y lo conseguiste. Sí. A ver, porque has sido médico militar en mar, tierra y aire. Correcto, empecé después de que salí de la academia en Madrid, fui destinado a la Armada al Ferrol, de allí pasé aquí a la Brigada Mecanizada, la Panzer-Bellote, de ahí he estado 14 años en el aire, con muy buenos recuerdos, y ahora desde diciembre estoy en la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz. Al ser cuerpos comunes podemos estar en los 3 ejércitos más la Guardia Civil. ¿Qué es ser médico militar para ti? Luego le preguntaremos a Armando. Para mí, pues para mí me ha dado mucho. Y es algo de mucho sacrificio, por supuesto respeto, estar en situaciones muy difíciles, muy complicadas, tratar a personas como lo que son personas, indistintamente de que sean de un color, de otro color, de que tengan una religión, otra religión, eso no importa, es decir, tú vas a atender a la persona. ¿Has estado en sitios conflictivos, Fernando? Sí. En el Líbano ahí estuvo una situación un poco conflictiva, pero sobre todo, por lo menos a mí, en mi caso particular, lo que más me ha marcado es Afganistán. Afganistán. ¿Por qué te ha marcado tanto? Es impresionante. Es impresionante lo que tú vives allí, y sobre todo aquí el coronel que ha estado de jefe del role, ves situaciones dantescas, ves situaciones, y tu mente por un momento se traslada a lo que tú has dejado aquí en España, y dices, ¿cómo en 7, 8.000 o 1.000 kilómetros, cómo puede haber tanta diferencia? ¿Cómo puede ser que esto en España está curado y aquí te puede costar la vida? ¿Ha habido alguien que le has dado algo que aquí es común? Por ejemplo, un paracetamol o un ibuprofeno y le has salvado la vida simplemente por darle eso? ¿O le has quitado el dolor o para ello ha sido como una salvación que para nosotros es algo diario? Sí, sobre todo cuando tú vas a hacer asistencia sanitaria tienes que medir muy mucho qué medicación es la que tienes que dar, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de Afganistán, allí no hay farmacias, es decir, la adquisición de medicamentos tiene que ser a través de Irán y bueno, pues es un poco de mercadeo. Y sí, la anécdota, pues la típica persona mayor que te viene, como si fuera mi abuela, y entonces, pues bueno, te comenta el hecho de que tiene muchos dolores, y
te acuerdas de, yo por ejemplo en mi caso me acordé de mi abuela, digo, pues estás como mi abuela, que tengo muchos dolores, ¿tienes algo para quitármelo? Digo, abuela, digo, es que yo no soy mago. Bueno, pues en esta señora, la verdad es que pues en ese momento pues se le dio pues lo que podíamos ofrecer en esa situación, y era curiosamente paracetamol de 500 miligramos. Algo que tenemos todos en casa. Y que por supuesto no le das el valor que realmente puede llegar a tener. Bueno, pues la cuestión que se la trató, y a las 2 semanas tuvimos que volver otra vez a hacer la asistencia a este pueblo, y vino la señora esta. Y la verdad es que decía que era un mago. Y digo, perdona señor, todo esto a través de los intérpretes, pues realmente... claro, porque la allí, función, claro. Sí, es fundamental. Los intérpretes para nosotros eran nuestros oídos, eran nuestros ojos, era el intermediario que nos permitía poder entender lo que le pasaba a esa persona. Y entonces yo decía, ¿pero por qué, señora? Dice, no, porque es que no tengo dolores. Y digo, pues no, yo no soy mago, yo lo único que soy médico, y lo único que he dado es esto, que en nuestro mundo es algo muy, muy habitual. Fíjate que has dicho en nuestro mundo, y es que realmente, como decía, es poca distancia para la gran diferencia que hay entre vivir en un sitio y vivir en otro, ¿verdad? Sí. Luego te han tocado también vivir cosas muy curiosas. Cuéntanos esa anécdota, estoy deseando. Una examinación vaginal en un poblado que lo hacía un líder espiritual, que has tenido que ver. Bueno, no ¿Cómo fue, ha sido eso? No fue exactamente eso, no fue exactamente así. No ¿Cómo sé. fue? No, es que no sé. Las culturas son diferentes. Sí, bueno, ya sé por dónde ¿Por va, dónde voy? ya sé, no fue exactamente eso. Eso es. Pero sí, pues realmente, precisamente en este mismo poblado, pues bueno, allí está lo que es el mulá, lo que es el líder espiritual, y entró una señora a la cual había que hacer una exploración. Ellos allí iban con el burka, que a diferencia de lo que se pueda creer o las creencias que se pueda tener a nivel religioso, estas mujeres, como están acostumbradas desde casi pequeñitas a llevar eso, para ellas quitárselo era como desnudarse, aunque debajo llevan su propia ropa, sí. es verdad. Entonces, pues bueno, yo tenía que hacer una exploración para ver en función de los síntomas que me había dicho, y luego si lo corroboraba con la exploración física. Bueno, pues yo se lo pedí permiso a ella, pero ella miró al líder espiritual, ni al marido ni nada, y fue él el que dio la autorización, y cada vez que yo tenía que hacer una exploración le pedía permiso al líder espiritual. ¿Alguna vez te has encontrado en algún sitio donde allí la ciencia no esté muy evolucionada y se lleven rituales y no dejen entrar a la ciencia? Sí, bueno, de hecho, esto fue el primer año que fui a Afganistán, la primera vez en el Roleura en Kalinao, que era con tierra, pues llegó una mujer con un niño, tendría el niño aproximadamente 12 años o cosas así, y venía para que lo atendiéramos nosotros, porque aunque estaba allí en Kalinao, el hospital, pero siempre, por la fama que tenía la sanidad militar española, quería que la atendieran los médicos españoles. Entonces, pues bueno, vino y curiosamente traía en lo que era a media pierna y más o menos por aquí por los brazos, escrito cosas en árabe. Entonces le pregunté al intérprete y dice, no, esos son versos del Corán, pero es para que se le quite la lesión. Tiene una serie de lesiones que son las típicas aquí, de bueno, estaba jugando en la calle y eran simplemente hongos. Su tratamiento con su pomada y efectivamente a las 3 semanas se le había quitado, pero sí, traía, porque ellos creían que si, en este caso el mulá, que si escribía, incluso la propia población, si escribía versos del Corán, ese mal que tenía se le iba. Bueno, a día de hoy yo creo que también, sobre todo en Extremadura, está la persona que te cura el culebrón, que te lo reza. O sea, que es verdad que es muy similar en eso. Afortunadamente no es igual, evidentemente aquí confiamos 100% en la ciencia. Seguiremos hablando contigo, Fernando, pero voy a saludar a Armando. Muy buenas tardes. Hola, buenas Bienvenido tardes. a este programa, también es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme a este programa y sobre todo con un amigo y compañero como Fernando, pues es un placer estar con vosotros y poder dar un poco de visibilidad a la sanidad militar. Armando, ¿qué cargo tienes tú? Porque he escuchado a tu compañero que ha dicho comandante. Coronel. Coronel. ¿De dónde te viene a ti todo esto? Pues mira, mi familia por parte paterna llega hasta mi bisabuelo médico y mi padre fue médico también del Ejército del Aire y de hecho fue, que es por lo que he traído este avión, uno de los primeros médicos de vuelo del Ejército del Aire. Combatió en la Segunda Guerra Mundial
dentro de España con aviones alemanes recogiendo náufragos en el Mediterráneo. Luego fue jefe de cirugía torácica del Hospital del Aire y para mí la medicina está íntimamente relacionada con el recuerdo de mi padre, el uniforme y la cirugía. Está en tu vida desde que eres pequeño. Sí. Está en tu vida. Sí. Armando, estudias tu medicina, te metes en el mundo militar. ¿Qué es para ti ser médico militar? ¿Qué diferencia hay entre ser médico, por ejemplo, de un hospital público? Mira, es una forma distinta de entender las cosas. Dentro de los 3 ejércitos, cada uno tenemos unas particularidades y yo entré en el Ejército del Aire. Yo quería ser miembro del Ejército del Aire. Mi primera intención era ser cirujano dentro de un hospital, pero con el paso del tiempo me decanté más por la medicina de base. Posteriormente la incorporación a misiones internacionales a finales en el año 95 y luego pues ha sido toda mi vida y mi pasión las misiones internacionales, primero participando en ellas y finalmente estando en el mando de operaciones en el Estado Mayor de la Defensa como jefe de toda la sanidad que teníamos en el exterior. Fíjate que habéis viajado mucho, ¿has viajado tú mucho, Armando? Sí. ¿Cuál ha sido el sitio, como le he preguntado a tu compañero y amigo Fernando, el sitio que has dicho tú, qué duro es esto? Sin duda, Afganistán También. es el sitio más duro, con mucha diferencia, también el más gratificante, pero también he tenido vivencias durísimas en territorio nacional. Por ejemplo, me tocó toda la parte sanitaria del funeral de los 62 españoles fallecidos en el accidente del Yakolev, que ha hecho el día 26, ha hecho 20 años. Ha sido lo más duro que he vivido, porque entre los fallecidos, además de compañeros, había amigos y compañeros de armas de muchos años. A ver, yo sé que un médico está preparado para, por supuesto, entrar en un quirófano, operar, llevar profesionalmente su trabajo, salvarnos la vida, nos la salváis todos los días. ¿Está preparado completamente emocionalmente para ver eso? ¿Estás tú preparado, Armando? Realmente es un desafío muy grande. Una cosa era, yo participé como médico de vuelo, por eso está mi casco aquí, en la guerra de Bosnia desde Italia, apoyando como médico de vuelo a las tripulaciones de los aviones españoles, pero sin entrar directamente en una zona de guerra. Cuando llegué a Afganistán me enfrenté con una situación de guerra real, en la que veíamos llegarnos heridos, muertos, trozos de cadáveres y desgraciadamente o afortunadamente también sufrir ataques directos, bien en helicópteros, que fueron atacados en misiones muy importantes, o bien directamente pues ambulancias ametralladas con nosotros dentro. Fernando, ¿y eso cómo uno se viene para acá y se olvida de todo eso que ha vivido allí? Es imposible. Cuando vas la primera vez, vas un poco a ver si nosotros hacemos una preparación previa, te dicen, sobre todo a través de inteligencia sanitaria, pues esto, lo otro, pues hay estas facciones, estas religiones, estos señores de la guerra, pero luego cuando llegas allí y te encuentras lo que te encuentras, vas, pues como bien ha dicho el coronel, pues vas sobre la marcha, es decir, vas aprendiendo. Cuando te vuelves ya no lo olvidas, ¿no? En tu caso, Armando, ¿se olvida? ¿Se suaviza? No se olvida. No se olvida, es algo con lo que vives y afortunadamente yo estoy muy orgulloso de lo que se ha hecho en Afganistán por parte de todas las fuerzas de la OTAN, las fuerzas españolas y dentro de ello también la sanidad. Llevamos a Afganistán muchas cosas y se han salvado muchas vidas. ¿Habéis tenido alguna vez que elegir entre salvar a una persona o a otra? Voy a preguntarte aquí a ti primero, Fernando, luego voy contigo, Armando.
¿Y en esa situación? ¿Cómo era la situación y por qué te decantas por una, por otra? En ese momento... Ahí utilizas lo que es la ciencia, es decir, nuestra preparación, nuestra formación. No es lo mismo atender a una sola persona que atender un mascal, es decir, lo que nosotros hablamos bajas masivas, es decir, tienes que triar y tienes que elegir qué personas son las que tienen más posibilidades de salvar la vida. Entonces, en ese momento, como estás con la adrenalina disparadísima, como además metidos en Afganistán, en este caso en Balamurga, era un ataque de la coalición a la insurgencia, pues allí te estaban disparando por todos lados. Además, nosotros teníamos que salir con el helicóptero y teníamos que volver a Herat. Entonces, en ese momento, estás tan metido en tu trabajo que lo realizas, pero es luego cuando ya llegas, cuando ya, entre comillas, descargas, y aunque luego tienes que seguir trabajando ahí en el Role 2, pero cuando ya se calma, entre comillas, todo, es cuando ya tu mente empieza a darle vueltas. Esto estuvo bien, esto no estuvo bien, esto cómo se podría haber hecho mejor, cómo... Y sí que te queda ahí un poco el hecho, porque te gustaría habértelos traído todo, pero sabes que has dejado allí gente que no va a vivir. Qué duro. Armando, ¿en tu caso? Mi caso tenía una particularidad especial, y es que de las 5 veces en total he estado en Afganistán del orden de 500 y pico días, de los cuales pues 500 más o menos como director del hospital y unos 450 de director médico de las fuerzas OTAN en Afganistán, de nuestra región. Cada vez que había un incidente y pedían una evacuación médica, me llegaba la petición a mí. Y era el que tenía que dar la opinión médica y decidir en pocos minutos si autorizaba y daba el visto bueno a la evacuación desde el punto de vista médico para que se lanzara la evacuación. ¿Qué es lo que tenía en cuenta? Por supuesto, el estado médico del paciente. En segundo lugar, había otra serie de factores muy importantes. Yo no podía arriesgar por la vida de un soldado 2 helicópteros con 2 tripulaciones, o ya una situación que fue muy dramática y fue tener los 2 helicópteros españoles volando a recoger un apendicitis de un lituano, creo recordar, y a la vez recibir la petición de evacuación de un niño de pocos meses en una situación muy mala. La decisión pues fueron segundos. No podía sacar los otros 2 helicópteros, arriesgar a dejar toda nuestra región sin cobertura médica, y los parámetros del niño eran muy malos. Había que dar prioridad a nuestra función, que era el apoyo a las tropas OTAN, luego al ejército afgano, etc. Al final el niño murió, probablemente aunque hubiera llegado al hospital también, pero era la guerra. Fíjate que de verdad que muchas veces a los médicos los vemos como seres divinos, que lo saben todo, que ellos son muy fríos para todo, que ellos nos dicen, nos comunican cosas, y muchas veces lo digo de verdad, porque también lo he pensado yo alguna vez, ¿no? Parece que no tienen sentimientos, pero realmente sois personas. Y de verdad que os agradecemos tantísimo que cuidéis de nosotros y que nos curéis, de verdad, y sobre todo, en vuestro caso, de verdad que creo que no se os puede echar. Estabais hablando de estas situaciones tan complicadas, ¿no? De tengo que decidir entre un niño, un anciano, da igual, 2 personas de la misma edad, tengo que decidir entre si una persona vive o otra persona muere. No es justo, pero es que si estáis ahí es porque sois los mejores. De verdad que sí. Es que lo creo de verdad. Y están formados para esto, y siempre lo he dicho, tenemos una fuerza y cuerpo de seguridad del Estado de lo mejor que hay en el mundo, militares de lo mejor que hay en el mundo, porque además, sobre todo, hacéis unos servicios humanitarios impresionantes, que si fuéramos conscientes de ello, otro gallo cantaría. Pero fíjate que os voy a hacer ya una de las últimas preguntas que quiero saber, porque pasáis mucho tiempo fuera de casa, cuidando a los demás, pero vosotros tenéis familia. ¿Os habéis perdido muchas cosas por vuestro trabajo? Sí. Mucho. Sobre todo cuando tienes críos chicos, pues el verlos crecer en ese tiempo. Y te los dejas de una manera
y cuando vuelves, pues es completamente distinto. Ellos sí te reconocen más a ti, porque tú apenas has cambiado, pero cuando tú los ves, dices, jolines, han sido X meses, pero eso ya no vuelve. Armando, en tu caso. Pues mira, un día estuve contando un poco por encima y he estado del orden de, en misiones internacionales, no en visitas OTAN, reuniones OTAN, etcétera, del orden de 3 años de mi vida. 3 años. 3 años. Entonces recuerdo una de las primeras veces que fui a Kirguistán, fue en el verano del 2002, dentro de la Operación Libertad Duradera, después de las 11S, y una de mis hijas, tengo trillizos, que tienen ahora 27 años, pero tenía en aquel momento 6 años. Y su despedida fue, papá, por favor, que no te maten. Intenté hacerlo. Entonces me he perdido muchísimas cosas de mis hijos. Me he perdido situaciones familiares muy bonitas, muy duras, pero por lo menos he intentado hacerles ver que en este mundo hay que intentar luchar al máximo por tus ideales, por tu futuro y ser una persona seria y honesta y ser comprometido en tu trabajo y absolutamente en todo. No puedes nunca echarte atrás, sino mostrar, intentar hacer lo mejor que está en ti en todo momento. Con esto terminamos. ¿Te has arrepentido en algún momento en meterte en esta profesión? No, me ha enriquecido muchísimo y lo volvería a hacer con los ojos cerrados cuantas veces fuera necesario. ¿Y tú, Armando? Junto a todo esto he tenido momentos divertidísimos, divertidísimos. Entonces he conocido el mundo, he estado en la Antártida, he estado en Alaska, estuve en el tsunami, montones de cosas que sin el ejército no lo hubiera hecho jamás. Pues yo me quedaría con ellos hablando toda la tarde, pero no podemos, ¿verdad? Pues una pena. Pues mira, otro día deberían de venir de verdad, porque creo que con ellos podíamos charlar largo y tendido, pero sobre todo esta tarde me alegro mucho que hayáis venido, este ratito que hemos podido hablar, y simplemente tengo para vosotros, de mi parte, una palabra que es gracias, gracias y gracias. Gracias a vosotros. De verdad. Gracias, de verdad. Sobre todo por poner en valor esta profesión tan escondida. Bueno, César, a ver, cuéntanos qué va a haber.